Víctor Remigio Martínez Cantú, Remy Martínez, internacionalista, está con nosotros esta mañana. Pues aquí estamos, Remy, como hace 8 años, justamente. Exactamente, Juan Carlos. Me estaba acordando precisamente de eso cuando tú me invitaste por primera vez a empezar a hablar del proceso electoral de los Estados Unidos, en aquella vez que Trump irrumpió políticamente contra Hillary Clinton, y el resultado en aquella ocasión sorpresivo. Quizá en esta ocasión no es la misma circunstancia. Han pasado, aparte de eventos importantes en los últimos años, como fue la pandemia del COVID, en esta ocasión, sin duda alguna, esta competencia rumbo al final se tornó muy cerrada y por lo tanto hasta cierto punto normalizada en términos de la potencial electoral que Trump tenía para poder regresar a la presidencia de los Estados Unidos, como lo está haciendo ahora como ya presidente electo, con una ventaja muy importante en el colegio electoral, ya 277 hasta ahorita. Faltarían algunos estados en terminar el conteo, pero aparte un dato muy interesante: gana el voto popular, o sea, por 5 millones de personas más o menos va a sacar la diferencia entre él y Kamala Harris. Y pues bueno, obviamente, aunque la diferencia en el colegio electoral se note amplia, es evidente que hay márgenes cerrados o hay una división política en los Estados Unidos. Eso, sin embargo, en base a la forma como se renovó el Congreso, 1/3 del Senado, Trump no solamente tendrá la presidencia de los Estados Unidos, sino también el control de su partido en el Senado y probablemente en la Cámara de Representantes, aunque faltaría todavía para eso. Es obvio que esta tendencia que se dio en todo Estados Unidos, pues, haga posible eso. Sí, Remy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Kamala Harris? ¿Por qué Kamala se desplomó? ¿Por qué se pensaba que esto iba a ser más parejo, que esto se iba a extender varios días de esta semana para conocer al triunfador? ¿Por qué las encuestas los ponían empatados? ¿Por qué los analistas no manifestaban que ocurriría este escenario donde Donald Trump prácticamente arrolla a Kamala Harris en el colegio electoral? ¿Hubo voto oculto? ¿Los latinos votaron más por Trump que lo que manifestaron a las encuestadoras? ¿Salió más gente a votar? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que va a haber mucho análisis respecto a los resultados. Yo me quedaría con lo siguiente: creo que el que no hubiera unas proyecciones como en otras ocasiones te hacían sentir que esta elección sin duda alguna tenía visos, ¿no?, de poderse ir a un lado al otro, aunque el historial en las encuestas hablaba de que las personas que votan por Trump o son subrepresentadas por la encuesta, ya sea porque no las contestan o simple y sencillamente a la hora de emitir su sentido de votación no es representado. Pero había un historial que lo mencionamos aquí, que eso era un tema importante. ¿Iba a pasar eso o no? Pues no se sabía mucho. El otro tema, ya en el día de la elección, es evidente que hubo, vamos a decir, una menor participación demócrata que cuando en la elección del 2020 a favor de Kamala Harris, en porcentajes de 1 o 2%, ¿no? Una cosa poco, pero menos en votos demócratas. Y por el otro lado, una increíble brinco en torno a los votos que Trump tuvo del lado republicano. Entonces, sí hubo un switch, o sea, sí hubo votantes que cambiaron de parecer. Lo que tú mencionas ahorita del voto latino de hombres, aparentemente ese es un voto que dio un cambio importante, casi de 10%, cuando se había previsto que no sería tanto. Vamos a decir, en general el voto latino estaba 64% a favor de la plataforma demócrata en elecciones recientes, y en esta, al contrario, bajó 10%, 54%, pero en el caso de los hombres, muy particularmente, hubo un brinco muy importante hacia la plataforma de Trump. Claro, estamos hablando que Trump fue y arrasó con la pared azul, por así decirlo, que era Michigan, que era Wisconsin y que era Pensilvania, que se supondría que esos serían los puntos importantes para poder sostener la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de los Estados Unidos. Eso no fue así,
y yo lo que más que nada estoy viendo es que lo que se platica aquí tiene que ver con una división respecto principalmente a niveles educativos específicamente, pero más importante es que Trump tuvo una votación más alta de la vez pasada y los demócratas tuvieron menos votos de los esperados, donde en teoría tenían sus puntos fuertes, ¿no? Sí, veremos un Trump desenfrenado porque para él ya no hay un tercer periodo, ya no habrá una reelección. Veremos un Trump, pues ya fuera máscaras, no tiene nada que perder, ya va a ser presidente. Bueno, Trump ha tenido una muy clara propuesta política desde que inició hasta este momento, incluso en este periodo de campaña. Está muy centrado en el tema migratorio, está muy centrado en el tema comercial y en efecto, como tú lo dices, aparentemente no tendría contrapesos legislativos aparentes, y me podría atrever a decir tampoco judiciales, porque la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tiene cierta mayoría de corte conservador. Entonces, sí, en efecto, está mucho en su rol y en su timing de cómo piense establecer eso, y que también al final del día, independientemente de las estructuras políticas, también están las estructuras económicas que de alguna otra manera también tienen que adecuarse a los posibles cambios que él quiera establecer. Creo que eso es importante hablarlo y ver qué punto medio o qué punto de sus propuestas van a pasar ahí. Pero el tema migratorio, sin duda alguna, el tema comercial, y el tercero, que tendría que ver con el tema del tráfico de drogas. Todos los tres temas pasan por nuestro país también. Sí, ¿qué esperamos en México con relación a Donald Trump? Su última declaración fue que impondría un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos si el gobierno mexicano no frena las drogas y la inmigración ilegal que lleva hacia el vecino país a delincuentes. Así lo manifestó Donald Trump. Bueno, ahorita estaba viendo las declaraciones de la presidenta Sheinbaum en México, y su posición inicial fue, creo yo, positiva en torno al auditorio mexicano respecto a guardar calma, tranquilidad, y que van a haber una buena relación con los Estados Unidos. Y pues evidentemente hay problemas en conjunto, muy particularmente del narcotráfico, que bien habría la pena trabajar de forma conjunta y decidida, porque es un tema de veras muy sensible en Estados Unidos, pero mucho más sensible en nuestro país. Sí, va a declarar terroristas a los narcotraficantes mexicanos, eso lo dijo en campaña, que pretende declarar terroristas a los narcotraficantes mexicanos. ¿Y qué significa que Estados Unidos declare terroristas a los narcotraficantes mexicanos, Remy, que pueden venir por ellos acá a territorio nacional? Bueno, vinieron por el Mayo, ¿qué les cuesta venir por los demás? La primera consecuencia tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con aquellas empresas que estén vinculadas, según las investigaciones, al crimen organizado, y que éstas puedan ser incautadas. Ese sería el primer paso de cortar las fuentes de financiamiento para el crimen y la violencia. Pues es un tema, como te digo, de mucho interés también en nuestro país. Ojalá que sea abordado de forma coordinada y conjunta, y que pues lo que tú señalas sea parte de un punto de negociación para poder llegar a resultados de forma más rápida en este tema, porque definitivamente el tema del crimen organizado, tanto para nosotros como para los norteamericanos, es un tema que hay que atenderlo con urgencia. Sí, sin pretender ser sensacionalista, Remy, en su primer mandato, un funcionario de seguridad, creo que fue el secretario de la Defensa de Donald Trump, que escribió en un libro que en algún momento Donald Trump propuso la idea de lanzar misiles a objetivos en México, a laboratorios de narcotráfico, y que le convencieron de no hacerlo. Pudiéramos pensar en una circunstancia así, dado que pues Mike Pence, como que su primer vicepresidente, pues lo frenaba, ¿no? Le ponía controles. ¿J.D. Vance tendrá la capacidad de ponerle controles? Pues el vicepresidente J.D. Vance también está más que convencido que el tema del crimen organizado es un tema muy sensible con México. Recordás que J.D. Vance viene de esta historia donde su mamá fue adicta a drogas,
y que sufrió pues problemas familiares muy serios y se sostuvo y se superó respecto a estas condiciones dentro de su familia. Él también es otra de las personas que tiene una fijación en el tema del crimen organizado que participa en México, así lo ha dicho en diferentes discursos. Creo que lo que propone Trump en sus propuestas de intercambiar este tema de crimen por el tema de aranceles es parte de una estrategia que en otras ocasiones ha generado la reacción también del gobierno mexicano. Creo que esta parte del bombardeo, creo que Trump lo entiende mejor respecto a eso, y no necesariamente fueron los puntos de su campaña, fueron los puntos sustantivos de su campaña en esta ocasión. Más que nada es cómo México trabaja respecto a este tema de crimen organizado, y si no, pues finalmente dice, pues nosotros también tenemos algo que podemos hacer. Sí, y en asuntos muy domésticos y de la vida cotidiana, me han llegado 3, 4 preguntas de la audiencia esta mañana, preguntando si que con la llegada de Donald Trump van a dificultar el otorgamiento de visas para turistas hacia Estados Unidos a mexicanos. Bueno, es obvio que durante la administración Biden se instalaron nuevas instalaciones, aquí la estamos viendo en Hermosillo, en Nogales, nuevos cruces fronterizos que se están trabajando en este momento. Sería difícil entender si esto se va a detener o no. Tengo entendido, vamos a ver, del primer periodo de gobierno de Trump, la verdad eso no fue el problema. De hecho, ahorita uno de sus miembros de campaña, que es Elon Musk, se ha manifestado a favor principalmente de la migración legal, a sabiendas de que él mismo fue migrante en los Estados Unidos y que pues a las industrias de alta tecnología evidentemente pudiera haber espacios todavía para talento de alto nivel. Asimismo, hay diferentes regiones de los Estados Unidos que tienen visas que son muy operativas respecto al tema de productivo, agrícola, más lo que tiene que ver con la derrama turística. Creo que en la parte legal, quizá, no soy yo adivino para saberlo, pero tengo entendido que no hubo necesariamente problemas en ese sentido de seguir tramitando este tipo de visas para Estados Unidos. No dudaría que hubiera modificaciones a las leyes migratorias, porque ahora teniendo el Congreso, el Senado y quizá la Cámara de Representantes, sea más fácil para Trump establecer una política migratoria diferente a la que estamos viendo actualmente. Veremos, eso no fue parte de sus propuestas, una modificación legal, ¿no? Pues prácticamente igual que en México, ¿no? O sea, Trump, como Claudia Sheinbaum, pues tienen el Congreso, Trump va a tener el Congreso, y Trump, como Claudia Sheinbaum, tiene la Corte, Claudia va a tener la Corte, pues prácticamente estamos hablando entre iguales, ¿no? Yo creo que eso es un síntoma de estos tiempos donde los electores cruzan completamente la boleta y tienen temas muy sensibles. Hablábamos, creo que el primer día que hablamos esta semana, hablamos de ese sentimiento que si el país va en el camino correcto o no lo va. Hablaba que ese indicador era un indicador muy alto de insatisfacción de los norteamericanos respecto al rumbo de los Estados Unidos. Le podemos poner muchas causalidades quizá, o correlaciones, como quieres decirlo, quizá la economía sería el punto fundamental de esto, pero seguramente hay otros temas, y el votante decide hacerlo así, darle todo el ticket completo, todo el poder completo a las autoridades, un poco rompiendo con el sistema de pesos y contrapesos en este momento. Pero no es Estados Unidos el único, ni México tampoco. Israel también lo hizo así. Y sin duda alguna, pues veremos qué deja esta nueva ola, vamos a decir, de líderes políticos con poder, vamos a decir, casi ilimitado. Sí, finalmente, Donald Trump, con la llegada de Donald Trump, podemos pensar que se va a pacificar el conflicto Israel-Palestina, Israel-Gaza. Podemos pensar que se va a pacificar el tema Rusia-Ucrania. Quizá el tema de pacificación viene acompañado del poder relativo respecto a esta situación. Es evidente que Trump tiene una relación buena con el primer ministro Netanyahu, y evidentemente eso te hace pensar que vamos a decir, el respaldo irrestricto de los Estados Unidos a las posiciones de Netanyahu hacen que esa negociación
cambie un poco, al menos. En el caso de la invasión rusa a Ucrania, Trump ha dicho que lo va a resolver incluso antes de llegar al poder. Se habla de que hay buena relación con Rusia. Evidentemente, pues, se pudiera entender que ese acuerdo entre Rusia y Ucrania incluiría en que Ucrania cediera ciertos territorios. Veremos qué es lo que pasa respecto a eso, y así sucesivamente en el mundo habrá muchas observaciones respecto a eso, el tema comercial con China y, como te digo, temas muy sensibles de nuestro país con los Estados Unidos. Remy, muchas gracias por aceptar esta conversación. Estamos en contacto, si te parece. Volvemos a reencontrarnos en los próximos días. Claro que sí, Juan Carlos. Saludos. Es Víctor Remigio Martínez Cantú, internacionalista.